Mis padres no podían pagar mi universidad, pero financiaban el negocio de mi hermano, lo que llevó a mi madre a decidir divorciarse para protegerme. Mis padres me dijeron que no podían financiar mi universidad, pero sí lo hicieron con el negocio de mi hermano. Decidí irme de casa y ahora mi mamá está planteando divorciarse de mi papá si no regreso. Hola, soy un chico de 18 años y acabo de terminar la secundaria hace unos meses. La universidad había estado en mi mente durante años y, sinceramente, siempre creí que mis padres me apoyarían financieramente. No es que sea un niño malcriado o algo así, simplemente pensaba que eso era lo normal, sobre todo porque ellos tienen una estabilidad económica bastante sólida. Mi papá ocupa un buen puesto en una empresa tecnológica, mi mamá es contadora y juntos han llevado una vida cómoda, sin aparentes problemas financieros. Además, ya habían cubierto completamente la universidad de mi hermano mayor, así que jamás me pasó por la cabeza que no harían lo mismo por mí. Las cosas empezaron a ponerse raras cuando recibí la carta de aceptación de la universidad que había elegido. No era una de esas universidades privadas carísimas, pero tampoco una universidad comunitaria. Estaba en un rango de precios bastante común en muchas universidades públicas en Estados Unidos. Cuando les di la noticia, la reacción fue extrañamente neutral. No hubo esa emoción ni ese orgullo que esperaba. Apenas me felicitaron y después de unos minutos cambiaron de tema. No sé, quizás era cosa mía, pero algo no cuadraba. Pasaron unas semanas y, como no mencionaban nada sobre el pago de la matrícula, decidí sacar el tema a la conversación. Me senté con ellos una noche y les pregunté cómo íbamos a organizar el pago de la universidad, esperando que me dijeran que tenían algo ahorrado o que al menos me ayudarían con una parte. En vez de eso, mi papá suspiró y me dijo que, después de pensarlo mucho, creían que era mejor para mí aprender la responsabilidad financiera desde joven, por lo que preferían que trabajara o solicitara préstamos estudiantiles para costear mis estudios. En ese momento mi cerebro simplemente se paralizó. ¿Préstamos? ¿Trabajo? ¿Desde cuándo era mi responsabilidad pagar la universidad? Les recordé que ellos habían cubierto completamente la educación de mi hermano, sin que él tuviera que preocuparse por nada, y que me parecía injusto que me pidieran a mí que me endeudara mientras él no tuvo que lidiar con esas preocupaciones. La respuesta de mi papá fue que los tiempos han cambiado y que no tenían los mismos recursos que antes. No me lo creí. Mi papá seguía en el mismo trabajo, mi mamá también. No había habido ningún golpe financiero drástico, no hubo despidos, ni bancarrotas, ni problemas de salud costosos. Sus gastos seguían siendo los mismos. Entonces, ¿dónde estaba el dinero? Mi mamá intentó suavizar la situación diciéndome que estaban muy orgullosos de mí y que sabían que sería capaz de salir adelante por mi cuenta, que trabajar durante la universidad me haría más fuerte y me enseñaría a valorar el dinero. Yo solo sentía cómo la rabia se acumulaba en mi pecho porque lo único que escuchaba eran excusas. Esa noche me encerré en mi cuarto y me puse a revisar mis opciones. Podía trabajar a medio tiempo, pero eso no cubriría todos los gastos. Podía solicitar préstamos, pero la idea de pasar la siguiente década pagando una deuda gigantesca me aterraba. A pesar de todo, intenté aceptar la situación y pensar en cómo manejarla. Pero entonces, las cosas tomaron un giro inesperado. Una semana después, mientras estaba con unos amigos, recibí un mensaje de uno de ellos con un enlace a una publicación en redes sociales. Era una foto de mi hermano mayor con mis padres, todos sonriendo, con un largo texto agradeciéndoles por haberlo apoyado con su nuevo negocio. Decía algo como: «Gracias a mis increíbles padres por creer en mi sueño y ayudarme a hacerlo realidad. No podría haberlo logrado sin ustedes». Sentí como me hervía la sangre. No solo tenían dinero, sino que tenían suficiente como para financiar todo un negocio para mi hermano. Ahí estaba la respuesta a todas mis dudas. No es que no tuvieran dinero, es que simplemente decidieron invertirlo en él en lugar de en mí. No pude soportarlo. No podía quedarme en esa casa con ellos sabiendo que me habían mentido descaradamente a la cara. Así que esa misma noche tomé una decisión. Me iba a ir de allí, no pude dormir esa noche. Me quedé acostado en mi cama, mirando el techo, con el teléfono en la mano, la publicación de mi hermano abierta frente a mí. Leí y releí cada palabra, tratando de procesar lo que eso significaba. No fue solo la mentira lo que me dolió, sino el hecho de que, en sus mentes, yo simplemente no valía la inversión. Intenté recordar algún momento de mi vida en el que hubiera sentido que mis padres me trataban diferente a mi hermano, pero hasta ese momento nunca había pensado conscientemente en ello. Claro, siempre estuvo ese sentimiento vago, casi imperceptible, de que él era el hijo perfecto, el que siempre lo hacía todo bien, el que parecía tener la aprobación de mi papá sin esfuerzo, como si todo le fuera natural. Pero hasta entonces, nunca lo había visto como algo más que la típica dinámica de hermanos. Él, el hermano mayor, siempre el centro de atención, siempre el primero para todo. Y yo, bueno, siempre en un segundo plano. Sin embargo, algo había cambiado. Algo en mi interior finalmente encajó. Empecé a ver con claridad, como si una venda cayera de mis ojos y todo lo que había estado oculto se hiciera evidente. Esa noche no pude dormir.
De repente, mi mente se llenó de dudas y frustración. Me levanté de la cama sin pensarlo demasiado, empecé a empacar lo esencial en una mochila, sin un rumbo claro en mente. No tenía idea de qué iba a hacer a largo plazo, ni de cómo iba a resolver todo esto, pero sabía con certeza que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que ellos. No iba a permitir que me vieran día tras día, como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran traicionado de la peor manera posible cuando más los había necesitado. Pensé que si no hacía algo ahora, seguiría atrapado en este ciclo de mentiras y desengaños, así que esperé hasta que la casa estuviera en silencio, y cuando finalmente escuché el sonido de la calma, salí de mi habitación sigilosamente y me dirigí directamente hacia la puerta. Mi corazón latía con fuerza, pero no porque tuviera miedo de que me atraparan. No. Lo que sentía era una mezcla de adrenalina y ansiedad. Sabía que después de cruzar esa puerta, todo cambiaría. El miedo que sentía no era por lo que dejaba atrás, sino por lo que aún me esperaba. Tomé mi teléfono y pedí un Uber. El destino estaba claro, solo había un lugar al que podría ir en ese momento, la casa de mi mejor amigo. Sabía que allí sería bienvenido, sin juicios ni preguntas. Cuando llegué, su madre fue quien me recibió. No tuve que decirle una palabra porque apenas me vio, supo que algo estaba mal. No hizo falta mucha explicación. En cuanto vio mi expresión, me abrió la puerta y me ofreció un lugar donde quedarme, sin preguntar demasiado. Sabía que no tenía que justificarme con palabras. Mi amigo también estaba despierto, y al contarle lo que había pasado, su expresión cambió por completo. De la incredulidad pasó a la furia en cuestión de segundos. «No puedo creer que hayan hecho eso», dijo, agitando la cabeza visiblemente molesto. «¿Cómo pueden tratarte así?» Yo tampoco lo entendía. Siendo honesto, todo parecía tan absurdo. La traición era tan palpable que sentía que mi alma se desgarraba por dentro. Mis padres tardaron hasta la mañana siguiente en darse cuenta de que no estaba en casa. En cuanto lo hicieron, mi teléfono empezó a explotar con llamadas y mensajes. Mi madre me rogaba que le contestara, que dijera dónde estaba, que al menos les hiciera saber que estaba bien. Mientras tanto, mi padre, con una frialdad desconcertante, solo mandó un par de mensajes cortos. «¿Dónde estás?» Y luego, «Vuelve a casa ahora». No respondí, no podía, no quería, había algo en su actitud que me repugnaba. Pasaron un par de días, y mis padres comenzaron a aparecer en la casa de mi amigo, tocando la puerta y pidiéndome que saliera a hablar con ellos. Su madre lo recibió con amabilidad, pero me dejó decidir si quería hablar o no. Al principio me negué. No estaba listo para verlos, no después de lo que había hecho mi padre. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Mi mamá dejó de insistir en que volviera a casa y comenzó a mandarme mensajes más largos. Me dijo que ella tampoco estaba de acuerdo con lo que había pasado, que nunca quiso que las cosas terminaran de esta manera. Me explicó que si hubiera sido por ella, el dinero que tanto había dado mi padre habría sido utilizado para mi educación, para mi futuro. Eso me dejó completamente confundido. Si realmente sentía eso, ¿por qué nunca dijo nada antes? ¿Por qué había dejado que mi padre decidiera todo, como si mi voz no importara? Mi padre, por su parte, dejó de intentar hablarme y empezó a actuar como si yo fuera el problema. Le dijo a mi madre que estaba exagerando, que solo estaba haciendo un berrinche y que eventualmente me arrepentiría y regresaría, arrastrándome como siempre, cuando me diera cuenta de que no podía sobrevivir sin su apoyo. Esas palabras fueron como un golpe directo a mi corazón. Solo me hicieron querer alejarme aún más. Cada vez más me sentía como un extraño en mi propia familia. Entonces, una noche, mi madre me mandó un mensaje que lo cambió todo. «Si no regresas, voy a dejar a tu padre». Me quedé mirando la pantalla sin poder creer lo que estaba leyendo. ¿Era en serio? ¿Mi madre estaba dispuesta a dejar a mi padre por esto? De repente, ya no era solo una pelea entre padres e hijo. Era algo mucho más grande, algo que podría destruir mi familia. Era una decisión que podría cambiarlo todo para siempre. No podía procesar lo que acababa de leer. Estaba en shock. ¿Mi madre también se sentía desplazada? ¿Por qué nunca lo había mencionado antes? Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, tratando de entender sus palabras. «Si no regresas, voy a dejar a tu padre». No sabía cómo responder. No podía. No era mi intención romper su matrimonio, pero tampoco podía seguir viviendo una mentira. No podía fingir que nada había pasado. No podía dejar que mi padre y mi madre me vieran como si nada hubiera ocurrido, como si lo que habían hecho conmigo no tuviera consecuencias. Finalmente, después de lo que parecieron horas, le respondí con algo simple. «No entiendo. ¿Por qué ahora?» Pasaron unos minutos antes de que llegara su respuesta, y cuando finalmente la leí, sentí que me caía encima una verdad abrumadora. Esto fue la gota que derramó el vaso. Siempre he estado en segundo plano en esta familia. Me he callado muchas cosas, pero esta vez no puedo más. Leí esas palabras una y otra vez, tratando de comprenderlas. ¿Mi madre también se sentía desplazada? ¿Por qué nunca lo había mencionado antes? Me quedé en silencio, sin saber qué hacer, pero con la sensación de que mi vida, de alguna manera, ya no volvería a ser la misma.
Mientras tanto, la casa de mi amigo se convirtió en mi refugio. Su familia me trató con una amabilidad que no estaba acostumbrado a recibir en mi propia casa. Allí, al menos, me sentía escuchado, comprendido y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me veía de verdad. Mi madre se encargaba de preparar comida para mí sin que se lo pidiera, algo que, a pesar de todo lo que había pasado, me conmovía. Mi padre, por su parte, me preguntaba sobre mi situación, pero sin presionarme, sin hacerme sentir que debía dar respuestas rápidas ni actuar de una manera que no me fuera cómoda. Y mi amigo, bueno, él estaba allí simplemente para escucharme cuando lo necesitaba, sin emitir juicio alguno. Aunque sentía una profunda gratitud por todo lo que me daban, no podía evitar la sensación incómoda de estar invadiendo su espacio, de ser un intruso en sus vidas. Después de la conversación con mi madre, ella siguió enviándome mensajes durante los días siguientes, insistiendo en que debíamos hablar en persona. Me decía que necesitaba verme, que no podía soportar la idea de que nuestra familia estuviera completamente rota. No me pedía que volviera a vivir con ellos, pero sí que al menos la escuchara. Mientras tanto, mi papá no me envió ni un solo mensaje. Era como si, al ver que yo no iba a ceder, hubiera decidido que ya no valía la pena seguir intentando. Y eso, por alguna razón, dolió más que todas las llamadas y mensajes desesperados de mi madre. Mi amigo me convenció de que lo mejor era reunirme con ella, no para hacer las paces de inmediato, sino para escucharla, para entender qué estaba pasando realmente. Así que acepté. Nos encontramos en una cafetería que estaba a mitad de camino entre su casa y la de mi amigo, un punto neutral, alejado de nuestras historias complicadas. Cuando la vi, no pude evitar darme cuenta de lo mucho que había cambiado en solo unos días. Parecía más delgada, más cansada, como si no hubiera dormido en días. Se sentó frente a mí y, por primera vez en mi vida, me miró con los ojos llenos de culpa. Me sorprendió tanto que ni siquiera sabía cómo reaccionar. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor escúchame», me dijo con la voz temblorosa, como si le costara sacar las palabras. «Yo nunca estuve de acuerdo con lo que pasó. Nunca quise que usaran ese dinero para el negocio de tu hermano». Mi mente procesó lo que decía, pero una parte de mí no podía dejar de preguntar. «Entonces, ¿por qué no dijiste nada?», pregunté sin suavizar el tono de mi voz, sin intentar esconder la frustración que comenzaba a crecer dentro de mí. Ella bajó la mirada y tomó un sorbo de su café, como si necesitara unos segundos para armar su respuesta, como si aún no tuviera claro cómo explicar lo que había estado guardando todo este tiempo. «¿Por qué?», repitió, como si se estuviera armando de valor para dar la respuesta que había estado evitando durante años. «Porque siempre ha sido así. Siempre ha sido él quien toma las decisiones importantes en la familia. Yo simplemente aprendí a seguirle la corriente». Un nudo se formó en mi estómago. ¿Siempre? La palabra resonó en mi cabeza una y otra vez. Ella asintió lentamente. «Desde el principio. Yo no quería que tu hermano fuera a esa universidad tan costosa. Quería que buscara algo más accesible, algo que no nos pusiera en una situación tan difícil. Pero tu papá insistió en que era la mejor opción para él, en que valía la pena la inversión. Y cuando se trató de ti, bueno, él decidió que ya no había dinero». Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de decir, lo que acababa de confesarme. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Y por qué ahora? Finalmente me armé de valor para preguntar. ¿Por qué decirme todo esto justo ahora, después de todo lo que ha pasado? Ella me miró directo a los ojos, y por primera vez pude ver un destello de sinceridad, de algo que parecía genuino en sus ojos. «Porque verte irte me hizo darme cuenta de lo que estaba pasando. Siempre he seguido su juego, siempre lo he dejado decidir por todos, pero no puedo perderte a ti también». Respiré hondo, tratando de organizar mis pensamientos. Estaba cansado de sentir que todo esto me arrastraba, que no podía escapar de este caos familiar que parecía estar apoderándose de mi vida. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», pregunté, aunque ya intuí la respuesta. Ella cerró los ojos por un momento, como si intentara reunir el valor necesario para dar el siguiente paso, para decir en voz alta lo que llevaba tanto tiempo evitando. «Voy a pedir el divorcio», dijo finalmente, y esas palabras cayeron sobre mí como una bomba. Sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado de lo que ya era. No sabía cómo reaccionar. No esperaba que realmente llegara a ese punto, que fuera tan lejos como para tomar esa decisión drástica. «No lo hago solo por ti», continuó, como si quisiera explicar sus motivos. «Lo hago porque estoy cansada de todo esto. Me cansé de vivir bajo sus decisiones, de sentir que mi opinión no importaba. Lo que pasó contigo fue el último empujón que necesitaba para darme cuenta de que esto no puede seguir así». Me apoyé en el respaldo de la silla, mirándola fijamente, sintiendo que mi cuerpo se tensaba con cada palabra que salía de su boca.
Parte de mí se sentía culpable por no haberlo visto antes, por no haber entendido lo que estaba pasando. Otra parte, sin embargo, se sentía aliviada, como si finalmente alguien estuviera viendo las cosas desde otra perspectiva, una que no estuviera completamente definida por las reglas no dichas de mi padre. ¿Y qué esperas que haga yo?, pregunté en voz baja, casi en un susurro, como si no supiera si realmente quería saber la respuesta. Ella extendió la mano sobre la mesa, y la expresión en su rostro era una mezcla de súplica y desesperación. Solo quiero que sepas que estoy de tu lado, y que quiero ayudarte. La miré por un largo rato, sin saber qué responder. Parte de mí quería creerle, quería sentir que realmente estaba ahí para mí, que no estaba completamente sola en todo esto. Por primera vez en días, algo dentro de mí me decía que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente solo en esto. Después de esa conversación con mi madre, volví a la casa de mi amigo sintiéndome más confundido que antes. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Había pasado días tratando de convencerme de que mis padres simplemente no se preocupaban por mí, que todo lo que había hecho mi madre era solo parte de un guión que ella misma se había impuesto. Pero ahora, ella me decía que siempre había estado de mi lado, que no estaba de acuerdo con lo que había pasado, que estaba dispuesta a pedir el divorcio para intentar liberarse de esa sombra que parecía haberse apoderado de ella durante tanto tiempo. Era demasiada información para procesar, y aunque mis emociones se dividían, la confusión no desaparecía. No respondí sus mensajes durante un par de días, no porque la odiara, sino porque no sabía qué hacer con todo lo que me había dicho. Seguía sintiéndome traicionado, pero también me pesaba la idea de que ella había estado atrapada en la sombra de mi padre todo este tiempo. Mientras tanto, la tensión en mi familia crecía. Me enteré, a través de algunos primos, que mi papá estaba furioso, no solo por mi ausencia, sino porque mi madre había comenzado a buscar asesoría legal para el divorcio. La tormenta apenas comenzaba. Según lo que me decían, él no paraba de esparcir rumores sobre mí, diciendo que todo lo que había sucedido era culpa mía. Me acusaba de haber manipulado a mi madre, de haberle envenenado la mente, y que si yo no me hubiera ido, ella nunca habría tomado la decisión que tomó. De verdad, ese hombre no tenía ni una pizca de autoconciencia. Es como si no pudiera ver el daño que había causado él mismo. Mi madre, en cambio, no dejaba de contactarme. Todos los días me enviaba mensajes. Decía que me extrañaba, que estaba intentando arreglar las cosas entre nosotros, que estaba buscando una forma de asegurarme un futuro donde no tuviera que depender de mi padre. Incluso me dijo que si quería, podíamos mudarnos juntas, que ella trabajaría 2 turnos si hacía falta para poder cubrir mis estudios. Yo estaba completamente confundida. No sabía qué hacer porque mi amigo me aconsejaba que tal vez era el momento de darle una oportunidad. Me decía que lo que estaba haciendo parecía genuino, que no se comportaba como mi padre y que parecía realmente arrepentida. Pero por otro lado, había una parte de mí que seguía sintiendo ese dolor profundo, no por el dinero o por lo material, sino porque cuando llegó el momento de defenderme, ella no lo hizo. Lo que más me dolía era la idea de que mi papá nunca me apoyó, pero lo peor era que mi madre tampoco luchó por mí, hasta que ya no había tiempo. Eso era algo que no dejaba de repetirse en mi cabeza, como un eco constante que no me dejaba descansar. Después de una semana, tomé la decisión de hablar con ella de nuevo. Esta vez, le pedí que nos encontráramos en un parque cerca de la casa de mi amigo, Niami. No quería ir a nuestra casa, no podía enfrentarme a esos recuerdos. Cuando llegó, la vi y me di cuenta de que se veía aún más cansada que la última vez. Sin embargo, había algo diferente en su mirada, determinación. Se acercó a mí con una sonrisa triste. «Gracias por venir», me dijo. «No estoy aquí porque haya tomado una decisión todavía», le advertí. Ella asintió, como si ya estuviera esperando esa respuesta. Nos sentamos en un banco, y por primera vez en mucho tiempo, hablamos de verdad, sin escondernos detrás de excusas ni de palabras vacías. Me contó cosas que nunca había escuchado antes. Me dijo que desde que se casó con mi padre, siempre fue él quien tomaba todas las decisiones importantes. Al principio, pensó que era algo positivo, que significaba que él era un hombre fuerte, seguro de sí mismo, alguien en quien podía confiar para guiar a la familia. Pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que no se trataba solo de tomar decisiones, sino de excluirla de ellas por completo. Le pregunté por qué nunca hizo nada al respecto, por qué dejó que las cosas llegaran tan lejos. Ella se quedó en silencio durante un momento, luego suspiró profundamente. Porque tenía miedo, me confesó finalmente. Miedo de que si lo enfrentaba, él me dejaría. Miedo de que si decía algo todo se desplomaría. La miré fijamente, y aunque sentí algo de lástima por ella, no era por lo que había hecho, sino por todo lo que había tenido que soportar en silencio. ¿Y ahora ya no tienes miedo?, le pregunté. Ella sonrió, pero fue una sonrisa de alivio. No del mismo modo, me dijo.
Ya hablé con un abogado, tengo un plan. No voy a permitir que tu padre me manipule más. Y si tú quieres, podemos empezar de nuevo. Estaba tan sorprendida que casi no podía creer lo que estaba escuchando. Mi familia, que siempre había parecido tan unida, estaba literalmente al borde de la ruptura, y todo por una decisión que tomé: irme. Pero en el fondo sabía que no era mi culpa. Había sido mi padre quien tomó decisiones injustas, y mi madre había permanecido callada por años. Yo solo hice lo que sentí que tenía que hacer. Pero entonces ella me hizo la pregunta que más miedo me daba. ¿Vas a volver a casa? Me quedé mirándola, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No tenía la respuesta. Todavía no. Me quedé en silencio, mirando mis manos mientras trataba de procesar la pregunta. ¿Vas a volver a casa? Podría haber respondido en ese momento, pero no lo hice, porque la verdad es que ni yo misma sabía lo que quería. Por un lado, estaba claro que mi madre estaba intentando hacerlo bien, que estaba dispuesta a enfrentarse a mi padre, a cambiar toda su vida si era necesario, a empezar de nuevo. Y aunque una parte de mí quería confiar en ella, otra parte no podía dejar de sentir ese rencor. No por lo que estaba haciendo ahora, sino por todo lo que no hizo antes. Finalmente, levanté la vista y respondí con total honestidad. No lo sé. Ella no se enojó, no me rogó. Simplemente asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. Lo entiendo, dijo en voz baja. No te voy a presionar, solo quiero que sepas que esta vez estoy de tu lado. Y por primera vez, sentí que tal vez, era cierto. Nos quedamos un rato más en el parque, hablando de cosas más triviales, cosas simples. No hablamos de mi padre, ni de mi hermano, ni de dinero, solo de cosas sencillas. Y aunque el resentimiento aún seguía ahí, también había algo de alivio en poder hablar con ella sin sentir que me ocultaba algo, pero la paz no duró mucho. Cuando regresé a la casa de mi amigo, vi que tenía más de 10 llamadas perdidas de un número desconocido. Revisé los mensajes de texto y no tardé en darme cuenta de quién era. Era mi padre. Tenemos que hablar. No voy a tolerar esta falta de respeto. Deja de llenar la cabeza de tu madre con estupideces. No vas a arruinar esta familia solo porque no obtuviste lo que querías. Eres un niño malagradecido. No tienes idea de lo que significa ser un adulto y tomar decisiones difíciles. Rodé los ojos con incredulidad. Claro que no iba a admitir su culpa. Para él, yo era el problema. No el hecho de que había decidido usar mi dinero para el negocio de mi hermano, no que me mintió descaradamente, no que siempre había favorecido a mi hermano sin ni siquiera tratar de ocultarlo. La ira me hervía por dentro, pero decidí no responder. No valía la pena. Si algo había aprendido de los últimos meses, era que nada de lo que dijera o hiciera cambiaría la forma en que veía las cosas. De hecho, sabía que para él yo nunca sería lo suficientemente importante como para ponerme en primer lugar. Pero entonces llegó el mensaje que realmente me sacudió. Si sigues así, considérate fuera de esta familia. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo un peso en el pecho, como si una losa se hubiera caído sobre mí. Era como si me hubieran arrancado la vida que conocía, borrado de un golpe. Yo ya me había sentido fuera de la familia desde el momento en que supe que no pensaban ayudarme con la universidad, desde que entendí que para ellos yo no valía la pena la inversión. Pero verlo escrito, verlo dicho tan directamente, eso lo hacía real, más real que nunca antes. Y lo peor es que no me sorprendía en lo más mínimo. Esa era la clase de persona que era mi padre. Alguien incapaz de ver más allá de su propio ego, que pensaba que podía hacer lo que quisiera con mi vida, que no tenía que rendir cuentas a nadie. Respiré hondo, intentando calmarme, y bloqueé su número. Si así quería manejar las cosas, entonces que así fuera. Ya no valía la pena seguir luchando por algo que no existía. Pasaron un par de días y la tensión en mi familia solo aumentó. Mi madre me contó que ahora mi padre estaba furioso con ella y que las peleas en casa eran constantes. Mi hermano también estaba molesto porque mi madre ya no iba a darle dinero para su negocio y aparentemente le había reclamado que todo esto era culpa mía. La situación se estaba saliendo de control y sabía que no podía ignorarlo por mucho más tiempo. No tardó mucho en enviarme un mensaje también. ¿Contento? Mamá se ha vuelto loca y todo por tu berrinche. Gracias por arruinarme la vida. Apreté la mandíbula al leerlo. Ahí estaba, la prueba de que a mi hermano nunca le había importado nada más que él mismo. Ni siquiera le preocupaba que nuestra madre estuviera en medio de un divorcio, solo que ya no iba a recibir dinero fácil. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, la misma sensación de desilusión que había sentido cada vez que me daba cuenta de que las personas que más debería poder confiar se iban volviendo cada vez más egoístas. Lo bloqueé también. No necesitaba a esa gente en mi vida. Si de verdad me consideraban un problema, pues que fuera así. Ese mismo día, mi madre me volvió a escribir y me dijo que ya había iniciado el proceso legal del divorcio, que había hablado con su abogado y que ahora iba a buscar un nuevo lugar para vivir.
Pero lo que realmente me sorprendió fue lo siguiente. No tienes que volver a casa si no quieres, pero si me dejas, me gustaría que viviéramos juntos, solo tú y yo. Sentí que me faltaba el aire. Después de todo esto, después de todo el caos, después de toda la traición, después de todas las peleas, por primera vez en mi vida, mi madre me estaba eligiendo a mí. Y ahora yo tenía que decidir si la elegía a ella. Era un dilema emocional completamente nuevo para mí, uno que nunca había imaginado enfrentar. Me quedé mirando el mensaje de mi madre por varios minutos sin saber qué responder. No tienes que volver a casa si no quieres, pero si me dejas me gustaría que viviéramos juntos, solo tú y yo. La imagen de todo lo que había vivido con ella hasta ese momento, las luchas silenciosas que habíamos compartido, se me vino a la mente con más fuerza que nunca. Era la primera vez en toda mi vida que mi madre me estaba poniendo a mí en primer lugar. Ella, que siempre había vivido bajo la sombra de mi padre, que siempre había tomado su rol de esposa sumisa sin cuestionar nada. Y sin embargo, no podía evitar sentirme dividido. Por un lado, sabía que ella estaba intentando hacer lo correcto, que había abierto los ojos y estaba dispuesta a dejar atrás todo lo que había soportado por años. Estaba dispuesta a empezar de nuevo. Pero por otro lado, todavía dolía saber que todo esto solo estaba pasando porque yo decidí irme. Si me hubiera quedado en casa, ella habría hecho algo, o habría seguido en su papel de esposa sumisa, permitiendo que mi padre tomara todas las decisiones. Decidí no responderle de inmediato. Quería pensar, pero no tuve mucho tiempo antes de que la situación en mi casa empeorara. A la mañana siguiente, mi madre me llamó. Esta vez, en lugar de mandarme un mensaje, insistió en que contestara. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo que algo estaba mal. Ella tardó un momento en responder y cuando habló, su voz sonaba tensa, como si estuviera al borde del colapso. «Tu padre sabe que quiero mudarme». Me quedé en silencio. ¿Y qué hizo? Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. «Está furioso. Dice que si me voy, no me dará ni un centavo, que me dejará sin nada». Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de furia y frustración. Era tan típico de él. Mi padre nunca se había preocupado por lo que era justo o lo que estaba bien. Solo le importaba mantener el control, hacer lo que quisiera, sin importar a quién tuviera que pisotear en el proceso. «¿Qué vas a hacer?», le pregunté. Hubo un momento de silencio. Luego ella respondió con una determinación que no había escuchado antes en su voz. «Me voy de todas formas, no esperaba eso. Pero si no te da dinero, ¿cómo vas a arreglártelas?», le pregunté, preocupado por ella. «No me importa. Prefiero empezar de cero que seguir viviendo con él». Eso me dejó sin palabras. Siempre había visto a mi madre como alguien pasiva, alguien que prefería evitar la confrontación en lugar de enfrentar a mi padre. Pero ahora, parecía una mujer completamente diferente. Por fin, después de años de vivir bajo la opresión, estaba dispuesta a luchar por su propia libertad. Pero ahora, por primera vez en su vida, estaba tomando una decisión completamente por sí misma, y lo más sorprendente de todo, estaba eligiendo alejarse de él. Lo que para mí parecía una certeza, una necesidad, para ella se sentía como un acto de valentía. No sabía si era lo correcto, pero sabía que era lo único que le quedaba por hacer. «¿Cuándo te vas?», pregunté finalmente, incapaz de esperar más tiempo. Mi mente estaba llena de preguntas y dudas. Ella me respondió casi al instante, con la firmeza de quien sabe lo que hace. «Tan pronto como encuentre un lugar». Hubo un largo silencio entre nosotros, una pausa que me hizo pensar si realmente estaba preparada para dar este paso. No era solo una decisión que afectaba a ella, sino también a mí. Lo sabía, pero aún me sentía atrapado en esa red de emociones que no podía desenredar. Luego, ella habló de nuevo, pero su tono era más suave, casi como si intentara no agobiarme, pero en su voz aún podía sentir la tensión. «No quiero presionarte, pero... ¿vendrías conmigo?». El peso de sus palabras cayó sobre mí como una tonelada de piedras. Me mordí el labio, sabiendo que la respuesta que daba no solo determinaría el rumbo de su vida, sino también el mío. Volver a casa, regresar a ese lugar que conocía tan bien, simplemente no era una opción para mí. Eso lo tenía claro y lo repetía en mi mente una y otra vez. Pero, ¿vivir con mi madre sería posible? ¿Podría soportar ese regreso, esa convivencia forzada con alguien que me había fallado tantas veces? Antes de que pudiera formular una respuesta, ella añadió algo que cambió completamente mi perspectiva. «No quiero que pienses que te estoy pidiendo que me salves. Esta es mi decisión. Pero si tú también quieres empezar de nuevo, esta es tu oportunidad». La idea de comenzar de cero, de reinventarnos fuera de la sombra de mi padre y de la presión constante de la familia, me resultaba atractiva, pero al mismo tiempo aterradora. Respiré hondo, tratando de aclarar mis pensamientos, que estaban tan mezclados como los sentimientos que aún tenía hacia ella. A pesar de la rabia contenida y el resentimiento que sentía, no podía ignorar que ella estaba intentando, al menos de alguna manera, enmendar sus errores. Y lo más importante, me estaba dando la oportunidad de decidir por mí mismo. «Déjame pensarlo»,
dije en voz baja, consciente de lo importante que era ese momento. Ella no insistió, simplemente aceptó mi respuesta y me dijo que me daría el tiempo que necesitara. Colgué la llamada y me quedé sentado en la cama de la casa de mi amigo, mirando la pared como si de alguna forma esa pared tuviera todas las respuestas que necesitaba. Trataba de imaginar cómo sería mi vida si decidiera irme con ella. Podríamos encontrar un apartamento pequeño, quizás no en el mejor lugar, pero sería nuestro. Empezaríamos de nuevo, juntos, sin las expectativas de nadie más. A medida que pasaba el tiempo, esa idea comenzaba a tomar forma, aunque siempre me asaltaba el miedo. El miedo de que todo esto fuera solo una etapa temporal. ¿Qué pasaría cuando estuviera fuera del control de mi padre? ¿Sería mi madre capaz de resistirse a su influencia? ¿O se arrepentiría y trataría de regresar con él? Sabía que no podía tomar una decisión así a la ligera. No quería que mi vida se convirtiera en una sucesión de decisiones impulsivas, pero tampoco podía quedarme en el limbo para siempre. Necesitaba avanzar. Esa noche finalmente tomé mi teléfono y con el corazón latiendo fuerte en mi pecho escribí un mensaje. Está bien, me iré contigo. Presioné enviar y con ello sentí como si un peso enorme cayera de mis hombros. La respuesta de mi madre llegó casi al instante. Gracias, no te arrepentirás, lo prometo. No supe si creerle, y tal vez nunca lo sabría, pero en ese momento decidí dejar de cuestionarlo. No podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir qué hacer con mi futuro. Y en ese instante elegí confiar. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones intensas y un sinfín de preparativos. Mi madre había encontrado un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. No era lujoso, ni estaba en una zona que pudiera considerarse ideal, pero era nuestro. Y eso era todo lo que importaba. Un nuevo comienzo. Mientras ella se encargaba de los trámites del divorcio y organizaba su salida de la casa, yo empacaba mis cosas en la casa de mi amiga. Su familia me ofreció quedarse un poco más, pero les dije que ya era hora de moverme. No podía seguir dependiendo de ellos. Aunque aún no sabía cómo serían las cosas con mi madre, sabía que tenía que dar el paso. Ya no podía quedarme atrapado en el mismo lugar por más tiempo. La noche antes de la mudanza, mi madre me llamó. Voy a salir de la casa temprano. No quiero pelear más con tu padre. ¿Crees que va a hacer algo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él ya decidió que esto es culpa tuya. Pero no importa. Yo sé la verdad. Su tono de voz me sorprendió. Sonaba más firme, más decidida. Ya no era la misma mujer que había aceptado las reglas de mi padre sin cuestionarlas durante años. Algo había cambiado en ella, algo que yo necesitaba ver para creerlo. Cuando llegó el día, ella recogió mis cosas y juntas nos dirigimos al apartamento. Durante el trayecto no hablamos mucho. Había demasiadas emociones flotando en el aire, pero ambas sabíamos que no era el momento adecuado para hablar. Ninguna de las dos sabía cómo poner en palabras lo que sentíamos. Cuando llegamos al edificio, subimos nuestras cosas y entramos en lo que ahora sería nuestro hogar. Era pequeño, pero para mí, era el primer lugar donde sentía que tenía control sobre mi propia vida. Las paredes estaban algo desgastadas, los muebles eran de segunda mano, pero por alguna razón eso no me importaba. Finalmente, era mi espacio, mi decisión, mi futuro. Nos sentamos en el suelo de la sala, rodeadas de cajas sin desempacar. Mi madre suspiró y me miró. Gracias por confiar en mí. No respondí de inmediato. Quería decirle que todavía no estaba completamente seguro de que confiaba en ella, que aún me dolía recordar cómo había permanecido en silencio cuando más la necesité. Pero en lugar de eso le dije la verdad. Estoy aquí porque quiero intentarlo. Ella asintió, como si supiera exactamente lo que quería decir. Y eso, para mí, fue suficiente. Los primeros días fueron extraños. No estábamos acostumbradas a estar solas. A veces nos sentíamos como dos desconocidas intentando actuar como una familia, pero poco a poco empezamos a acostumbrarnos a la nueva dinámica. Mi madre consiguió un segundo trabajo para ayudarnos a mantenernos, y yo comencé a buscar opciones para la universidad. Con los ahorros que tenía, la ayuda que ella podía darme y algunas becas, parecía que podría estudiar sin endeudarme demasiado. Por primera vez en mucho tiempo sentí que había una salida, un camino hacia el futuro. Pero por supuesto, no todo estaba resuelto. Mi padre intentó llamarme varias veces, pero nunca contesté. Según mi madre, él estaba convencido de que yo la había manipulado para que lo dejara, que ella nunca habría tenido el valor de irse si yo no la hubiera convencido. Para él, todo esto solo era una traición más. Mi hermano también me envió mensajes. Al principio eran mensajes de enojo. Me culpaba por haberle arruinado su futuro, por hacer que mi madre dejara de financiar su negocio. Luego, cuando vio que no le respondía, intentó sonar más razonable. Decía cosas como, no tenemos por qué estar peleados, sigues siendo mi hermano.
Pero no caí en su juego. Él nunca me vio como su hermano cuando se aprovechó de lo que hicieron nuestros padres. Ahora que las cosas no le salieron como esperaba, quería que todo volviera a la normalidad. Pero yo ya no era el mismo. Finalmente, cuando me aceptaron en la universidad, mi madre y yo fuimos a celebrarlo a un pequeño restaurante cerca de casa. No era nada extravagante, pero para nosotras significaba mucho. Mientras cenábamos, ella levantó su copa de agua y me miró con una pequeña sonrisa.